Buenas tardes, mi estimado amigo. ¿Cómo estamos, mi estimado amigo Gonzalo? Bien, bien. A ver, vamos Perfecto, a ya ver. estamos por ahí. Pues vamos a dar inicio para que no nos ganen los tiempos, porque ya vamos un poquito retrasados. Estamos esperando a los demás compañeros, pero que se sumen. Vamos a ver un videíto, le doy la bienvenida y comenzamos. Ok. Muy buenas tardes, estimados amigos. Ya estamos con ustedes de nueva cuenta. Sean bienvenidos a esta cápsula jurídica de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, esta cápsula jurídica a la cual fueron convocados se denomina la psicología y criminalística del testimonio, corroboración de la credibilidad y veracidad del testimonio. Esta va a ser impartida por el maestro Gonzalo Bustillo Ramos, quien se desempeña como abogado postulante, un gran conocedor del tema. Le pedimos que pues viniera a compartirnos aquí un poquito de este tema que es muy, muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues en el día a día y en la práctica profesional vemos cómo estos temas han tomado pues una importancia muy grande dentro de los juicios. Por ello es que vemos la necesidad de compartir este tema. Y bueno, pues ¿quién mejor que el maestro Gonzalo Bustillos para comentarnos al respecto? Mi estimado maestro Gonzalo, buena tarde, bienvenido, como siempre, gracias por estar aquí Gracias. con nosotros. Muy amable. Gracias por la invitación, doctora Boites, y agradezco la asistencia de los colegas que están acompañándonos. Vamos a ver un tema de lo personal, se me hace muy interesante y sobre todo me interesará abordarlo, pero desde un enfoque práctico. Se habla mucho de la psicología del testimonio y el punto es saber realmente cómo se aplica en el ámbito jurídico procesal, tanto a nivel de entrevista, es decir, dentro de la etapa de investigación, como a nivel de juicio, cómo es viable aplicarlo, ¿sí? Tanto la psicología del testimonio, pero también la criminalística del testimonio. Vamos a ver diferentes aspectos y voy a permitirme compartir pantalla. Ok. ¿Ya lo tienen a la vista, doctora Boites? Sí, ya se mira. Bien, perfecto. Vamos a ver lo que es la teoría y la praxis de la prueba testimonial, pero corroborada en cuanto a la credibilidad y veracidad de su contenido con base a lo que es la psicología del testimonio y la criminalística aplicada al testimonio. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. Primero, debemos de conceptualizar qué es la prueba testimonial y el alcance que tiene la misma. El segundo punto que vamos a tratar son los elementos integrantes de la prueba testimonial, es decir, vamos a ver todo lo concerniente a lo que es el testigo y el testimonio. Después vamos a pasar a analizar los aspectos de valoración de la eficacia probatoria de lo que es la credibilidad y de la veracidad. Si ustedes se dan cuenta de antemano, se dan cuenta que estoy poniendo la disyuntiva y la conjugación de y o. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que hay mucho problema en el sentido de qué términos es el correcto utilizar. Se habla, por ejemplo, de credibilidad como sinónimo de veracidad. Se habla de credibilidades objetivas, credibilidades subjetivas. Se habla de verdad, de verosimilitud cuando se valora el testimonio. Vamos a analizarlo de manera muy breve, cuál sería el término correcto para determinar cuándo un testimonio puede ser considerado como fiable en cuanto a su información y por lo tanto que merece eficacia probatoria acorde a su alcance probatorio. Vamos a ver como último punto la corroboración probatoria pericial de la fiabilidad del testimonio a través de la criminalística y la psicología del testimonio. Primer punto, para partir, a fin de poder conceptualizar, siempre considero prudente partir del aspecto semántico
¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar la pauta para poder comprender debidamente qué es la prueba testimonial y no solamente basarnos en definiciones ya dadas y considerarlas válidas de forma irracional, sin considerar previamente una crítica exhaustiva de su contenido o de su alcance. Primer punto, vamos a aludir qué es un testimonio, qué implica testiguar y qué consiste el testificar. Esos aspectos son fundamentales porque nos van a dar la pauta de qué es lo que se debe de recabar como información y cuándo realmente va a tenerse como emitido un testimonio. De antemano ustedes lo podrán ver que el testimonio propiamente implica dos acepciones en cuanto a su significado, como una aseveración o un atestado que vierte una persona sobre cualquier tema. Pero también, y ojo, ese es el punto, sobre todo para poderlo diferenciar realmente de cuándo es realmente un testimonio y cuándo es simplemente una declaración sin ningún sustento objetivo o racional de la veracidad o de la verdad que se está mintiendo sobre determinado hecho, y que implica que un testimonio constituye propiamente una prueba, una justificación o una comprobación de la certeza o de la verdad de lo que se está manifestando. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo concepto que debemos de manejar a nivel de definición, ¿qué implica testiguar? Se alude que es deponer, declarar, afirmar algo como testigo, pero lo más importante para considerar cuándo esa declaración realmente sobre los hechos que se investigan va a constituir un testimonio es que el contenido de la declaración que se vierta debe de ofrecer indicios ciertos de algo en cuanto a la existencia de la cual se duda o que no está establecida. ¿Qué implicación? ¿Cuál es la función práctica de comprender que el atestiguar conlleva no tan solo de referir datos, sino de precisar esa información para poder determinar la veracidad de la misma, es decir, el apego a la realidad de los hechos que se vierten? A manera de ejemplo, muchas codificaciones, sobre todo cuando se establecía a nivel tasativo cuáles son los requisitos que debe de tener un testimonio, nunca se aludía a las circunstancias, modo, tiempo, lugar. Se infería, ¿sí?, que debe de referirse, pero no se podía descartar la eficacia probatoria si no se refería a las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Y ojo, este es un punto muy importante. Por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos que la declaración testimonial versa sobre la narrativa de un hecho, pero no tan solo desde un punto de vista, diríamos, de apego a la realidad o de lo sensopercibido, sino también de la interpretación cultural que se le da a ese hecho. Me explico. Podríamos decir que constituye propiamente un testimonio de relevancia jurídica cuando la víctima, trátese una persona mujer, niña, estamos hablando 8 años, ¿sí?, donde refiere específicamente que el lugar donde fue agredida sexualmente fue a bordo de un vehículo y que era sacada de su domicilio, pasaba por una gasolinería, cruzaba un puente, había un montazal y ahí es donde se estacionaba el vehículo y donde se le imponía la cópula, y que posteriormente a ello se dirigían a determinado sitio a X compra. Aquí el punto es este: esa información que vierte la víctima, una niña, ¿sí?, indígena, pongamos para hacerlo más drástico, podrá ser considerado como un testimonio. ¿Realmente están precisadas las circunstancias del lugar de los hechos? ¿Las circunstancias temporales específicas de los hechos en que acontece? Es un punto muy importante que se debe considerar, se reitera, para poder determinar si realmente la información que está virtiendo por la deponente ofrece indicios ciertos que permitan la contradicción a nivel de defensa, ¿sí? Por eso es que les estoy indicando que hay que ser muy precisos en cuanto a las definiciones y el contenido que contiene cada uno de los vocablos que se utilizan a lo largo del desarrollo de la prueba testifical, ¿sí? El siguiente punto que debemos de considerar, ¿qué implica testificar? Testificar implica declarar, explicar y denotar, pero ojo, probando la verdad de algo. Estos aspectos, se reitera, son fundamentales porque vamos a ver que no cualquier declaración puede ser considerada realmente como un testimonio. Ahora, veamos también otro punto que tiene que ver precisamente con la prueba testimonial. Es el testigo. ¿Qué implica? ¿Por qué es importante tener en cuenta a la persona del testigo? Porque va a depender de sus características específicas culturales, pero no tan solo culturales, sino, por ejemplo, características
identificatorios de edad, etcétera, que van a permitir determinar la fiabilidad de su testimonio, acorde a la credibilidad o veracidad del mismo. Por lo tanto, por testigo debemos de entender que es la persona que da testimonio de algo o lo atestigua, ya vimos que era atestiguar, así como la persona que presenció o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Aquí tenemos una cualidad específica que nos están diciendo quién es realmente la persona que puede ser considerada como testigo. Aquí se le llama coloquialmente que un testigo debe de tener, para ser tal, debe de tener un conocimiento original y directo sobre el hecho respecto del cual emite opinión. Pero ojo, también otro punto que es fundamental tener en cuenta, y es una de las acepciones del vocablo testigo, el de que testigo también se le denomina a la cosa, aunque sea inanimada, por la cual se arguye o infiere la verdad de un hecho. Es decir, en ese sentido, el término testigo, aludido a la cosa, alude específicamente a la prueba, a la señal o al vestigio. Y eso es muy importante. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente, compañeros, sobre todo porque va a permitir la corroboración desde un punto de vista técnico-científico del contenido del testimonio. Hemos escuchado muchas veces que los criminalistas hablan que el indicio material, ¿sí? El indicio material sensible es el testigo mudo de los hechos. Y por lo tanto, a partir de su contenido e interpretación de la misma, nos va a permitir conocer un hecho. Aquí el detalle es que ese conocimiento, dicen coloquialmente, hay que hacer que hablen los indicios, es decir, el testigo material. Pero ojo, no tan solo hay testigo en el sentido material, sino también testigo en el sentido de aspecto psíquico, a lo que se le llama huella psíquica o huella material de orden mental. ¿Okay? Y el punto a donde quiero llegar es que ese testigo, esos elementos objetivos, ¿sí? Que debe de versar la manifestación de un testimonio, es que esos aspectos de testigo, uno, cuando los interpreta, no es que hable el elemento indiciario, psíquico o material, sino que uno lo hace hablar en determinado sentido. Uno le da el significado que quiera acorde a determinada postura contextual, acorde a la teoría del caso que se maneja. De todo lo anterior, es decir, con base a las acepciones que vimos gramaticales, podemos hacer la siguiente afirmación, compañeros. Primero, desde un punto de vista técnico de cómo se desarrolla la prueba, es decir, la prueba como instrumento comprobatorio, como acción de probar y como efecto de probar, podemos referir lo siguiente, que el instrumento probatorio, tratándose de la prueba testimonial, versa sobre la persona del testigo. Es el órgano de prueba y lo que debe de expresar para que sea un instrumento probatorio debe ser un saber ordinario que fue sensopercibido, es decir, adquirido a través de sus sentidos corporales, oído, vista, olfato, etcétera, ¿sí? Sobre un hecho histórico. Ese es un punto muy importante. Ese hecho histórico ya ocurrió y por lo tanto lo único que se puede comprobar sobre ese hecho histórico es lo que se habla del mismo. Es decir, con base a los testimonios, llámese testigo humano, llámese testigo como cosa, ¿sí? Respecto de su significado. Por eso es que ese testimonio que se vierte por el testigo versa sobre un hecho histórico que es de orden descriptivo emitido por una persona lega, es decir, que da sin una definición clara y precisa como las puede dar un perito sobre qué significa determinado evento. ¿Quedó? A manera de ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cuando una persona refiere el lugar donde fue agredida sexualmente, pero acorde a las circunstancias de modo de realización de la cópula, es imposible que hubiera podido haberse impuesto a la cópula en los términos que refirió materialmente esa persona, que es estando en cuclillas, con 4 puntos recargadas sobre sus rodillas y sobre sus antebrazos, y la persona que le estaba agrediendo se encontraba a su espalda haciendo movimientos de arriba hacia abajo cuando lo está penetrando, o él refiere que lo está penetrando. Y criminalísticamente aquí se refiere que es imposible, que no pueden caber 2 personas con esas medidas, ¿sí? Es decir, con base a sus aspectos dimensionales corporales y hacer esa mecánica de hechos. Es imposible, no cabe. El punto es esto. ¿A qué se refería la persona cuando dice que se encontraba a su espalda? ¿Sí?
Por eso es muy importante comprender, y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que se debe de entender por un hecho cuando se vierte a manera de testimonio, sobre cuáles son las posibilidades que tiene la persona de describir lo que sensopercibió e interpretó para darle el significado que le está atribuyendo al evento. Ahora, el siguiente punto en cuanto al significado de lo que es la prueba testimonial como acción de probar. Aquí vuelvo a reiterar, la acción de probar consiste para que propiamente haya realmente un testimonio, que haya la aseveración, es decir, el atestiguamiento, testificando por parte de la persona. Es decir, debe de dar indicios que permitan la corroboración de la realidad que vierte sobre un hecho en cuanto a su significado. Por eso se indica que esa acción de probar se adquiere a través del registro vía entrevista o a través del interrogatorio en audiencia. Y ese registro y ese interrogatorio que se vierta en audiencia debe ser para efectos de conocimiento sobre la realidad del hecho. ¿Sí? Y aquí es un punto muy importante que se debe considerar: la suficiencia de información en cuanto a la calidad cualitativa y cuantitativa relacionada con lo que se quiere saber. Me voy a explicar más adelante a detalle. Por último, el tercer aspecto de cómo se debe considerar que la prueba testimonial es en su acepción de efecto de probar, es decir, propiamente en lo que se vierta. Aquí lo que interesa es determinar la fiabilidad del mensaje que se dio a manera de relato escrito, ¿sí?, o de manera verbal en la audiencia oral. Y el punto a determinar, reitero, y aquí de una vez les anticipo, un testimonio, para que sea eficaz probatoriamente y sea fiable, debe ser creíble y veraz. ¿Sí? Vamos a ver el alcance de qué se deben entender por credibilidad y veracidad en el testimonio de una persona. Bien. De lo antes visto, estamos observando que va a ser materia de averiguación y de examinación esos 4 aspectos, ¿sí? Es decir, van a ser tema y objeto de prueba, uno, respecto del testimonio, la verdad de su contenido o la falsedad del mismo. Y respecto de la persona del testigo, lo que va a ser objeto de investigación va a ser la sinceridad con la que se conduzca o la mentira con la que vierta su dicho. ¿Por qué es importante esto comprender, compañeros? Porque no debemos de diferenciar o de asimilar, mejor dicho, que un testigo, a través de determinada prueba, se puede justificar que está mintiendo, ¿sí? Y por lo tanto, el mentir es sinónimo de ser falaz. ¿A qué me refiero con ello? Manera de ejemplo. Lo contrario de la verdad es la falsedad, no la mentira. La mentira versa sobre la persona del testigo. Un testigo puede estar diciendo lo contrario a lo que él considera que es y estar diciendo la verdad porque tiene apego a la realidad de los hechos. En cambio, una persona que es sincera por estados de error, de sensopercepción, ¿sí?, al momento de interpretar lo que está captando sensorialmente, puede él creer que está diciendo la verdad y realmente está falseando la misma, porque no se adecua. Por eso es muy importante tener presente estos aspectos. La verdad y la falsedad se pregona sobre el testimonio. La sinceridad o la mentira se pregona sobre la persona del testigo. Por lo tanto, tenemos 2 parámetros a considerar cuando vamos a hacer una averiguación y una examinación sobre la prueba testimonial: lo que se dice y quién lo dice. ¿Quedó? Es muy importante tenerlo en cuenta para efecto de preparar el interrogatorio o el contrainterrogatorio correspondiente. ¿Bien? Bien. Como les dije hace rato, es fundamental que tengamos presente que la declaración que se vierta por parte de la persona que se dice ser testigo verse sobre un hecho. Pero aquí el punto que es fundamental comprender, espera, ya corregí la ortografía, es que el testimonio puede referirse, ¿sí?, en diferentes aspectos. A manera de ejemplo, para que ustedes vean cómo se va a ir utilizando la comprensión de lo que es un hecho cuando se analiza un testimonio. Si una persona alude que lo que se le introdujo vía anal fue el miembro viril, tenemos un grave problema. Si él hace esa afirmación,
y no hay ningún indicio biológico que corrobore que fue el miembro viril lo que penetró. Y un grave problema en el plano de tipicidad para a efecto de poder determinar si hay atipicidad o no, si es una violación propia o una violación impropia en dado caso, ¿sí? Por eso es muy importante comprender que cuando se vierte una declaración sobre un hecho, hay que comprender a qué esfera o a qué aspecto de hecho se refiere la persona. En el caso concreto, ya les dije, la persona refiere que fue agredida sexualmente porque fue penetrada con el miembro viril vía anal. Problema, ¿qué pasaría si no se comprueba que no hay ningún indicio de orden biológico que evidencie una penetración con el miembro viril? ¿Podríamos decir que está mintiendo? ¿Podríamos decir que está mintiendo? ¿O cuál es la prueba correspondiente? ¿Cómo tengo que considerar el hecho, ¿sí?, para efecto de poder determinar la corroboración de falsedad o de verdad de lo que se está alegando sobre el tópico? Veamos, si yo entiendo al hecho como un evento sucedido en la realidad, el conocimiento sobre el significado de ese hecho forzosamente requiere prueba de orden pericial científico. Me explico. Veamos, asuntos de violación. Primer punto, la violación es un delito formal. ¿Qué significa ello? Que no requiere ningún daño físico, es decir, ninguna herida que se produzca durante la cópula. ¿Estamos? Problema, la persona dice que fue agredida a través de la imposición mediante fuerza física, ¿sí?, sexualmente, pero no hay ningún dato indiciario, es decir, no hay ninguna herida que evidencie esa penetración, ¿sí?, esa cópula. ¿Qué se puede argumentar? ¿Cuál sería el parámetro de defensa en este tipo de tópico, ¿sí?, donde no hay corroboración? Se va a tener como válido lo que dice la víctima por ser mujer, es más, pongamos que es una niña, un niño, adolescente, ¿sí? Debe considerar como probado tan solo con su dicho, o requiere forzosamente una pericial de orden médico que lo corrobore, ¿sí?, para poder decir que existió la penetración y por lo tanto la cópula. Es para que entienda la trascendencia de saber distinguir las diferentes acepciones de hecho. La segunda acepción de qué se entiende por hecho y por lo tanto el contenido narrativo hay que valorarlo bajo esa perspectiva, es entenderlo como un evento sensopercibido, donde el conocimiento en cuanto a la credibilidad y veracidad respecto del testimonio que se emite al respecto va a ser con base a las reglas de la lógica empírica. ¿Qué significa lógica empírica? Acorde a lo que generalmente es viable técnicamente que pueda suceder. A manera de ejemplo, si alguien refiere que identificó a un sujeto a más de 50 metros de distancia, debe considerarse como una expresión verdadera o falaz. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que necesitamos saber previamente para poder determinar esa situación de que si realmente esa persona sensopercibió a ese sujeto y lo pudo identificar? A manera de ejemplo, caso concreto, un cliente, bueno, un testigo de los hechos dice, la persona que yo vi que se acercaba hacia tal persona, lo vi a una distancia de aproximadamente de 30 metros, ¿sí? Cuando termino de cruzar la calle, escucho disparos y cuando me percato, porque me escondí después al escuchar disparos, me percato que la persona que previamente había visto dirigirse hacia el otro sujeto que fue balaceado, corre en sentido opuesto. Y da la siguiente media afiliación. Aproximadamente un 80, frente amplia, moreno, pelo corto. En caso de tenerlo a la vista, lo puedo reconocer sin temor a equivocarme. Problema, no tiene ningún problema de visión la persona. Segundo, hora del hecho, 8 de la mañana, allá en Baja California, donde a esa hora es como si estuviéramos a mediodía en zona centro, ¿sí?, del país. Punto concreto. Se le debe creer por la posibilidad de que haya podido percibir porque tiene sanidad visual, porque refiera que puede identificarlo en caso de tenerlo a la vista, ya que percibió sensorialmente a través de su vista tales características fisonómicas.
Ahí es donde se debe de analizar la sensopercepción de la persona, pero desde un parámetro lógico empírico. Veamos concretamente los aspectos subjetivos del testigo que se deben considerar para poderlo validar. Ojo, no tan solo de forma lógica, porque ya vimos, ahora sí, a manera de ejemplo también se les pongo lo siguiente. ¿Qué pasaría si una persona refiere, fui tocada con la mano en mi glúteo? ¿Se le debe de tener como una expresión de verdad lo que dice? Sobre todo cuando la víctima dice, no lo cometí. ¿Se le va a dar eficacia probatoria a su dicho? Bajo los parámetros de máxima la experiencia de que el ser humano tiene capacidad sensorial a lo largo de todo su cuerpo mediante la piel. Que una persona, acorde a la edad, puede discernir qué fue lo que le tocó. En el caso concreto, ella refiere que fue con la mano. Se debe tomar como válido, como una expresión de verdad, esa afirmación simplemente con su dicho, con base a las reglas de la lógica, o se requiere conocimiento de orden empírico, en este caso corroborado científicamente. ¿Qué pasaría si en el caso concreto la persona a la que se le está atribuyendo el hecho al imputado alude de que es imposible que la haya tocado porque yo soy manco? ¿Se quedó claro el punto a donde quiero llegar? Necesito pruebas específicas para poder comprobar la verdad o la falsedad de un hecho que se narra. Por eso es importante considerar todos esos aspectos como eventos sucedidos en la realidad, como eventos sensopercibido, pero ojo, también puede ser considerado como hecho, ¿sí? Al evento que es interpretado culturalmente, donde el conocimiento que se tiene sobre el hecho deriva desde una perspectiva de género acorde a parámetros sociales o individuales de orden cultural, de cómo se puede expresar la persona, ¿sí? Es el caso que le estoy indicando. Se puede tener precisado el lugar en cuanto a las circunstancias espaciales y temporales, tan solo con el dicho de la niña que dice a dónde fue el lugar, acorde a lo que les mencioné. Es el punto que lo tengo que considerar. Uno podría decir, si no lo ve desde la perspectiva de género, criminalísticamente, es decir, con base a un realismo científico, no se ha precisado ni el lugar ni la hora de los hechos. Por lo tanto, no me puedo defender contra ello. Pero desde un punto de vista de interpretación de evento cultural, claro que sí te puedes defender. No te está diciendo que ocurrió el hecho en el espacio, no te está diciendo que ocurrió en una fecha imposible de existir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esa interpretación del significado de hecho que se vierta a manera de testimonio deriva tan solo de la interpretación del significado gramatical que tiene el término hecho, que viene ahí en su presentación. Todos esos aspectos son importantes. ¿Por qué motivo? Porque para efecto de determinar la eficacia probatoria de un testimonio, se considera como parámetro mínimo a tener en cuenta las reglas de la sana crítica. Y esas reglas de la sana crítica nos dan como a manera de checklist los siguientes puntos a considerar para determinar la fiabilidad y por lo tanto la eficacia del testimonio. Solamente me voy a permitir hacer su lectura porque vamos a desarrollarlos a lo largo de la sesión. Primero, estructura lógica del relato dada su coherencia. Dos, estructura del relato y motivo de su elaboración. Tres, detalles específicos en el relato sobre el hecho. Fluidez del relato, claridad del relato, consistencia y persistencia del relato en el tiempo, contexto espacial, temporal y modal del relato, credibilidad del relato conforme a variables del testigo y del suceso, así como veracidad por corroboración extrínseca del relato. Bien, con base a lo que hemos visto, ¿sí? Tan solo de la definición de lo que es la prueba testimonial, acorde a su contenido y acorde a la persona que la emite, podemos manejar qué va a ser tema y objeto de prueba testimonial y propiamente va a ser partiendo de la premisa de que el testimonio es un relato producto de memoria respecto de un hecho histórico. Lo que va a ser materia de investigación y de examinación son las huellas psíquicas y materiales relacionadas con el suceso, ¿sí? Todo es que esas huellas psíquicas y materiales van a constituir propiamente elementos integrantes de factores psicosomáticos de sensopercepción, memoria y evocación que van a dar la fiabilidad, ¿sí?, de lo atestiguado
acorde a los factores involucrados o a las variables de codificación, retención y recuperación del recuerdo, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tener bien presente esos aspectos y son sobre lo que va a versar precisamente la psicología y la criminalística del testimonio, como vamos a ver. En esa nueva imagen tienen a ustedes a la vista lo que debe ser tema y objeto de prueba del testimonio. Ojo, cuando aludo a tema de prueba, estoy aludiendo al asunto sobre el que va a versar. El objeto de prueba es específicamente lo que quiero saber sobre el asunto a probar. En el caso concreto, los factores psicosomáticos, ténganlos bien presente, porque es fundamental cuando se hace una entrevista o un interrogatorio o un contrainterrogatorio, el abarcarlos. También les voy a dar ahorita las pautas hacia ello. Aquí los factores psicosomáticos son 3: sensopercepción, memoria y evocación, ¿sí? Esos 3 factores generan información que va a conllevar a la codificación, a la retención y a la recuperación de lo que previamente se percibió a través de los sentidos y se interpretó. Todos esos factores de codificación, retención, recuperación que aluden, los factores psicosomáticos aludidos o referidos, son o se les conoce como variables del suceso del testigo y del sistema. Aquí en esa imagen vemos de forma muy sintética un resumen de cómo opera el testimonio y cómo se genera la huella física y psíquica que se vierte sobre un hecho, ¿sí? Donde le estoy ejemplificando cuáles son los factores involucrados y todos los elementos a considerar que se deben, reitero, de forma particular, considerar al momento de hacerse la entrevista o el interrogatorio. Asimismo, toda vez que indiqué que el testimonio propiamente versa en una reconstrucción mnemotécnica, es decir, de memoria, ¿sí? Tengo que tener presente y considerar los diversos tipos de memoria, porque son sobre los que tengo que trabajar acorde al caso concreto. Esos aspectos de memoria solamente me permito aludirlos porque podrían ser temas, si quisieran más adelante desarrollar todo ese tema de psicología y criminalística del testimonio. Las 3 tipos de memoria son autobiográfica, episódica y semántica. Esos aspectos son fundamentales, sobre todo el semántico, para poder comprender y que tengamos siempre bien presente que una cosa es cómo puede expresarse la persona que rinde el testimonio, cómo quiere expresarse, ¿sí? Él mismo, para efecto de dimensionar el alcance de sus palabras, ¿sí? El significado de dichas palabras. ¿Quedó? Es como lo que les dije hace rato. Estaba a mi espalda, sí, pero ¿qué entiendes por tu espalda? ¿Por qué aludes que es a tu espalda? Etcétera. Bien. La aplicación forense de la criminalística y la psicología del testimonio. Primer punto. Todo lo que se va a vertir por su servidor tiene sustento en el estudio crítico de todos esos tipos de interpretaciones jurídicas dadas por la Suprema Corte. Ahí viene su rubro y su registro, así como su calidad de tesis, si es jurisprudencia o es simplemente un criterio aislado, ¿sí? Específicamente las que vienen a continuación aluden concretamente de manera específica a lo que es la psicología propiamente del testimonio. Y las siguientes tesis son fundamentales porque me dan la pauta de cuándo puede estar corroborado la información testimonial y cómo puede estar involucrada, en el caso concreto, la criminalística para corroborar ese evento. No, ahora sí, deben de tener bien presente, sobre todo, a manera de ejemplo, la tesis de registro digital 167085, donde indica prueba pericial en materia penal, objeto que persiguen los peritos a considerar en sus dictámenes las declaraciones rendidas tanto por los participantes del evento como por los testigos. A manera de ejemplo, un psicólogo, ¿cómo puede evaluar si no le permitieron, ¿sí?, hacer una entrevista directa con la víctima y solamente tiene lo referido por el perito que hizo la evaluación? Va a ser a través de un metaperitaje. ¿Y qué es lo que debe de evidenciar la perito o el perito en ese metaperitaje? Si no tuvo el acceso, debe de referir los requisitos de validez y fiabilidad que se debe de recabar como información probatoria para tener, en todos los términos que les dije, diríamos, una declaración coherente y congruente sobre el hecho.
exhaustiva que me permita que justificar la veracidad de la información que está dada. ¿Sí? Otro punto que es fundamental tener en cuenta, le reitero, es el registro digital 2007-739, donde indica la valoración probatoria, caso en lo que un medio de prueba corrobora lo acreditado con el otro. Esta tesis nos está dando pauta, ojo, para poder utilizar cualquier tipo de pericial a fin de corroborar la veracidad del dicho del testigo. Bien. ¿Qué debemos de entender por credibilidad y por veracidad? De forma sintética, ¿sí?, les puedo indicar lo siguiente. La credibilidad deriva de la posibilidad de ser de lo que se nos está manifestando. ¿Por qué? Porque generalmente es lo que ordinariamente sucede. ¿Sí? La veracidad alude a la verosimilitud, ¿sí?, de lo que está declarando. ¿Por qué? Porque no tan solo es posible, sino que es probable, porque se puede comprobar de manera objetiva y empírica lo que se está vertiendo sobre un determinado hecho. ¿Sí? Ahí sería alargarme si le estoy dando lectura al contenido, lo tienen a la vista, puede ser materia de interrogatorio o preguntas a su servidor al final de la sesión. Bien, la corroboración. Eso es, reitero, para justificar cómo puede intervenir la prueba pericial en psicología y en criminalística para corroborar, reitero, la credibilidad o la veracidad del testimonio. Hay que entender que la corroboración puede ser de tres tipos, ¿sí?, conforme al criterio que viene aquí específicamente, es el que les di lectura, el 2007-739, valoración probatoria, caso en lo que un medio de prueba corrobora lo acreditado por otro. Va a haber corroboración propiamente dicha cuando diversos medios de igual naturaleza, llámese testimonios, ¿sí?, aluden al mismo hecho en cuanto a sus circunstancias de ejecución. Ahí va a haber una corroboración propiamente dicha. ¿Sí? Eso significa que necesitamos ver, cuando estamos haciendo una investigación en registros de la carpeta, cuántas personas han declarado sobre el hecho y qué es lo que han dicho. Hay corroboración por convergencia, siguiente supuesto, cuando diversos medios de prueba de diferente naturaleza apoyan la conclusión. A manera de ejemplo, lo que vierte un testigo está también videograbado. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí el punto es que esa corroboración por convergencia es a nivel de probabilidad. A manera de ejemplo, vemos en la videograbación que hay violencia al momento de haber relaciones sexuales. ¿Sí? La víctima dice, fui agredida sexualmente por esa persona. Me impuso la copla, es decir, no hubo mi consentimiento. Y prueba de ello es el video que se evidencia precisamente los actos de violencia que se generan. Problema. Por eso se habla de corroboración por convergencia. Realmente, esa corroboración por convergencia permite justificar credibilidad del testimonio o la veracidad del mismo. Si no comprendemos la diferencia que les dije hace rato entre credibilidad y veracidad, podríamos decir que se está probando con el contenido del video la imposición de la cópula. Y aquí viene la tercera acepción de corroboración que debemos de tenerla en cuenta. La corroboración de la credibilidad, es decir, de la posibilidad de ser. Aquí es cuando un medio de prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud que tiene la corroboración de la credibilidad con la corroboración de la convergencia? Aquí sería, por ejemplo, que en el video no tan solo se capta imagen, sino también sonido, donde se percibe o se escucha lo que cada uno de los involucrados estaba diciendo y donde se evidencia el consentimiento. ¿Quedó? La corroboración de la credibilidad es importante tenerla porque ¿qué pasaría en un asunto de violencia familiar donde dice la víctima, me hacía menos diciéndome que me andaba rascando el ombligo, que andaba de pata de perro, que no me dejaba trabajar, ahora sí que estuviera en mi casa, no me dejaba, en pocas palabras, desarrollarme? Y esa persona dice, es verdad todo lo que dice, pero, problema,
era porque no había necesidad y porque los dos habíamos acordado de que ella se iba a quedar en la casa a cuidar a los niños. Y ella ahora ya no se deja hacer ningún estudio psicológico por parte del perito, ahora sí, de la defensa del imputado. ¿Cómo podríamos corroborar la credibilidad o no, en el caso concreto, del dicho del imputado? Que en ningún momento, ¿sí?, lo hizo con el afán o con el fin de, diríamos, hacer actos de poder sobre su cónyuge que le impidieran su desarrollo. ¿A quién podríamos solamente valorar? Dejando a un lado que podemos valorar la suficiencia en cuanto a la información pericial dada. ¿Será viable que podemos corroborar la veracidad con la que se conduce ahora sí, el imputado a través de periciales en psicología del testimonio, donde se maneje credibilidad y exactitud de lo que vierta sobre los hechos, para hacer prueba por sí solo? ¿Sí? Para que no sea aislado su dicho? ¿Se dan cuenta cómo se puede mezclar la credibilidad con la convergencia, pero dependiendo de la información que se quiera recabar? Por eso es muy importante tenerlo presente cuando un medio de prueba corrobora a otro, porque reitero, otro ejemplo, de una vez para que vean la importancia de la corroboración de la credibilidad y cómo se mezcla con la corroboración por convergencia. Un asunto que no he platicado mucho. Una persona se da cuenta que está siendo engañado por su esposa, la encuentra teniendo relaciones sexuales, él es militar, un experto en manejo de armas, y él empieza a hacer disparos desde el interior de su casa, en su cuarto, hacia el techo. Esa persona, la persona con la que lo está engañando su esposa, sale por la área del jardín, un jardín muy extenso, esa persona muy rica, y corre, y se refiere que ese sujeto, el esposo, le gritaba: te voy a matar, hijo de tal por cual, y le disparaba en esos momentos en que le refería que lo iba a matar. Que hay un momento en que, como hay una barda, la cual no puede brincar la persona con la que se está generando el engaño, y dice, estando exactamente a una distancia de 7 metros, teniendo el arma a la altura de su pecho, y diciéndome, te voy a matar, hijo de tal por cual, me dispara. Me disparó en varias ocasiones. Se comprueba y sabe la distancia porque él mismo fue el que sembró el árbol donde estaba el sujeto, ahora sí que el imputado, donde le estaba disparando. Y él sabe la distancia, le reitero, por ese motivo. Pero se comprueba que el orificio en la pared generado por el proyectil estaba el más cercano a una distancia de 1 metro de donde estaba el sujeto. Y el imputado dice, sí es cierto que le dije que lo iba a matar, sí es cierto que le dije, cada vez que le decía que lo iba a matar, le disparaba, pero nunca quise herirlo, solamente quería poner en evidencia por lo que me estaba cambiando mi esposa. Si yo hubiera querido, le pongo el disparo ahora sí, entre las dos cejas. ¿Cómo puedo corroborar la credibilidad de lo que vierte mi defendido a través de prueba pericial? Y que sirva como un elemento de convergencia. Supongamos ahí mismo que está el video donde se capta sonido e imagen. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo corroborar esa credibilidad? Ahí es donde, reitero, la prueba pericial sirve tanto para fines de esclarecimiento de un hecho, pero también para fines de corroboración de lo que se alega sobre el significado del hecho. Y ahí es cuando la prueba pericial tiene una función retórica de prueba, ¿sí? Y se debe saber manejar. A ver, ya entramos a definir ahora qué se debe entender por psicología del testimonio y posteriormente por criminalística del testimonio. ¿Sí? Primer punto. La psicología del testimonio en términos generales es la rama de la psicología forense que estudia puntos concretos. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de forma fiable? ¿De qué depende que sea fiable la adquisición de conocimiento? 2. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Por qué es importante? ¿Será porque se puede generar olvido? Aquí el detalle, ¿se puede generar olvido o se puede recuperar recuerdos posteriormente al hecho, después de haberse declarado inicialmente? Es un punto interesante. 3, la forma en que se organiza el saber, ¿sí? ¿Cómo se almacena el recuerdo? ¿De qué forma puede considerarse como válida la recuperación del recuerdo? Esto es, vamos a ver cuándo ese recuerdo, lo que se manifieste, no es producto de una sugestión o de una heterosugestión, ¿sí? Los factores de fiabilidad en la identificación de persona. Todo lo anterior me va a permitir determinar
tal como indica ahí la presentación, la credibilidad y exactitud del testimonio y de la identificación vía reconocimiento de persona que se haga en la rueda. Derivado de lo anterior, podemos decir lo siguiente: la psicología del testimonio me va a permitir estudiar todas las variables del sistema, ¿sí?, que se involucran en la codificación, en la retención y en la recuperación del recuerdo. ¿Sí? Tengamos bien presente, porque reitero, más adelante vamos a ver cómo se debe de desarrollar todos los aspectos que nos da pauta a la psicología del testimonio a nivel de entrevista y a nivel de interrogatorio o contrainterrogatorio. Ahora, ¿qué es la criminalística? ¿Por qué es viable que la criminalística permita corroborar un hecho? Y cuando la criminalística, la opinión que se vierta, puede ser considerada como un elemento fiable con el cual se pueda corroborar no tan solo la credibilidad, sino la veracidad del testimonio. Y un punto que me interesa resaltar es que hay que buscar la información, ¿sí?, no tan solo desde, ahora sí que hay, sino la que debe de haber acorde a la naturaleza del hecho. Por eso es que se indica que la criminalística es la disciplina científica, sintética, fáctica, que mediante el ejercicio de una metodología explicativa causal procede a aplicar metodológicamente conocimientos técnicos y métodos propios multi e interdisciplinarios, a fin de realizar de forma objetiva y racional la búsqueda de estudio de material sensible existente o que debería de existir relacionado con la identificación de la existencia y conformación de determinado tipo de suceso, persona, cosa, lugar. A manera de ejemplo, ¿sí?, cómo, y eso es para que se den cuenta cómo se involucra siempre en la investigación y examinación el recabar hechos que generen evidencia indiciaria probatoria de orden psíquico y de orden material. Veamos, ¿cómo puedo justificar la fiabilidad de un reconocimiento de persona cuando ese reconocimiento partió de una imagen fotográfica no contemporánea de la persona al momento en que se le detiene? Hay más de 10 años de diferencia, de 22 a 32 años. 22 años su imagen fotográfica. Toda la identificación de su persona partió de esa fotografía. Y siempre los testigos dicen, lo puedo reconocer, lo puedo identificar, era mi jefe, etcétera, etcétera. Pero una vez que se detiene 10 años después de esa toma, es lo que dice, no soy yo, y los testigos están mintiendo por intereses personales. No los conozco. Y la persona que está ahí se parece a mí porque es mi familiar, pero no soy yo el que aparece ahí. Por lo tanto, no hay, técnicamente hablando, diríamos, identificación de identidad entre el imputado con el sujeto activo del delito. ¿Sí? ¿Cómo puedo trabajar y justificar psicológicamente, criminalísticamente, que hay error en la identificación? Porque es importante comprender que la criminalística no tan solo utiliza conocimientos propios, sino que también para poder ser fiable en cuanto a la manifestación que se vierta sobre si es fiable o no, si es válida o no la identificación que se hace de una persona, en el caso que les diga, debe de considerar conocimientos no tan solo también multidisciplinarios, medicina, psicología, tránsito, etcétera, sino también interdisciplinarios. Son aspectos que se deben de conocer, reitero, para que realmente se diga que se conoce o se sabe utilizar la prueba pericial en criminalística en casos, por ejemplo, de reconocimiento de persona. Siguiente, ¿por qué puede permitir la criminalística corroborar un testimonio? Porque me permite establecer, precisar y determinar, ¿sí?, vía interpretación, los indicios y la evidencia. ¿Con qué fin o por qué motivo puede hacer lo anterior? Porque me puede identificar, ¿sí?, indicios o evidencia indiciaria, asociativa, identificadora, reconstructora, concomitante y consecuente del hecho. Todos esos aspectos, les reitero, abarcaría un tema, una clase completa, tan solo en definir qué es la criminalística y cómo se puede aplicar. A mí lo que me interesa ahorita, como parte de la sesión, es entrar a la corroboración. Bien, primer punto, ¿qué es lo que nos interesa determinar en cuanto a la credibilidad y veracidad del testimonio? Primero, justificar, ¿sí?, para fin de determinar si es eficaz o no el testimonio, saber si lo que se está vertiendo a manera de testimonio realmente se corresponde a un conocimiento adquirido de forma perceptiva real, o es producto de imaginación,
o es sugerido o es un falso testimonio, en pocas palabras. Se están dando las pautas. En pocas palabras, tengo que trabajar siempre para efecto de validar un testimonio a través de pruebas periciales, es saber si el testimonio es coherente. ¿Cómo se determina la coherencia? ¿Cuál área de la ciencia me permite en el ámbito pericial corroborar el aspecto interno racional? ¿Sí? Acorde a credibilidad por contexto, acorde a parámetros de lógica, motivación causacional. Podríamos decir, por ejemplo, que la coherencia es credibilidad porque comúnmente, reitero, es lo que pasa. Es como les dije hace rato, si una persona tiene ojos, es viable que haya podido percibir a través de ese sentido lo que refiere que vio. Aquí el punto es, ojo, mucha atención, muchas veces lo que interesa no es saber si vio, porque eso solamente genera credibilidad, sino saber si pudo mirar, es decir, aspectos de observación detallada que pueda vertir sobre el significado del hecho para su apego a la realidad. No me interesa si oyó, me interesa saber si escuchó, ¿sí? A fin de determinar coherencia. Si el testimonio es congruente, es decir, si hay corroboración de la veracidad, generalmente la veracidad se adquiere a través de periciales en criminalística en cualquiera de sus áreas. Saber si el testimonio es errado por los tres motivos que le estoy indicando ahí: imposibilidad para sensopercibir legítimamente, incorrecta interpretación del significado, alteración indebida del recuerdo, y por último, saber si se puede generar una sospecha que ponga en duda, ¿sí? Y aquí viene a la persona del testigo y por lo tanto de su testimonio. ¿Por qué? A fin de determinar si hay impulsos motivadores y morales, emocionales o atencionales que generan que un testimonio sea sincero o sea mendaz, ¿sí? Recordemos, la sinceridad implica que la persona cree que es correcto lo que está diciendo, ¿sí? Y que es legítimo, pero puede estar equivocado, puede estar errado. Ya vimos las causas por las cuales puede estar errado, ¿sí? Bien, entremos ahora sí ya prácticamente a trabajar lo que es la psicología y la criminalística del testimonio. Vamos a partir primeramente de los factores psicosomáticos, que es la percepción, en qué momento se produce, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa saber y que se compruebe concretamente de la percepción? Primero, la percepción ocurre mientras acontece el suceso. No es antes, no es después. Por lo tanto, tengo que interrogar momento a momento cada uno de los eventos sensopercibidos. ¿Qué es lo que me interesa resaltar? La capacidad y aptitud para captar estímulos sensoriales y comprenderlos por parte del testigo acorde a las circunstancias del hecho, ¿sí? ¿Cómo se determina qué pericial es? Ya lo vimos, sería la criminalística del testimonio las que nos dé la pauta de corroboración material de ese hecho. Siguiente punto. Bueno, para terminar, esa percepción implica, ¿sí?, la codificación, es decir, la adquisición del conocimiento del hecho. La percepción, yo diría más propiamente, la sensopercepción permite la codificación, es decir, comprender lo que estoy captando acorde a mis capacidades personales. Ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de los puntos que tengo que resaltar. Bien, siguiente punto, la memoria. Implica el tiempo que transcurre del suceso a la toma del testimonio. Es el aspecto que se debe considerar. Y se va a trabajar la conservación para poder determinar la capacidad para retener y recordar el pasado. Debemos ir pensando de antemano cuáles son las interrogantes que se deben de formular al testigo para efecto de que nos vierta, ¿sí?, por qué lo recuerda, lo que nos está refiriendo. Me llama mucho la atención que haya juzgadores que digan, es que si repite lo mismo que dijo en la entrevista, eso me genera duda en cuanto a su veracidad. Deja Dios, ¿sí? Porque se infiere que fue aleccionado. Primer punto, el aleccionamiento es dar una pauta de lo que va a ocurrir. No significa que se le esté pidiendo que mienta al testigo. Segundo, acorde al momento en que se toma la entrevista, durante la etapa de investigación, al momento en que se emite la declaración en audiencia, pasó mucho tiempo. En ningún momento, vuelvo a reiterar, se está negando. Dice, se le resta credibilidad porque ¿cómo es posible que se acuerde después de tanto tiempo del evento?
Lo que interesa saber si recordó el evento al momento en que emitió su entrevista a nivel de investigación, ¿sí? No al momento del juicio, porque en el juicio se va a evidenciar, no se va a adquirir o buscar información, ¿sí? Aquí esa capacidad para retener y recordar el pasado, si se acuerdan, les indiqué hace rato como uno de los puntos a considerar para valorar la prueba testimonial, es si ha cambiado de versión el testigo sobre los hechos en cuanto a lo que ha declarado. Y una de las pautas que se consideran para no darle eficacia probatoria es que recuerde esos hechos, no obstante el tiempo transcurrido. Aquí el punto, realmente es una regla obligada de que no te debes de acordar de lo que pasó. ¿Qué pasa con las personas que tienen una memoria, diríamos, fotográfica, que te puede decir, qué raro, sí, pero te puede decir todo lo que pasó o lo que ocurrió en un momento dado? ¿Quedó? No podemos dar por sentado que por el simple hecho de que ya transcurrió tiempo, no es válido que se acuerde de las cosas, ¿sí? Bien, por último, el aspecto de vocación. Alude al aspecto de recuperación al momento de transmitir la información. ¿Qué es lo que interesa en la vocación? Es la expresión y toma del testimonio. Aquí lo que interesa que estemos trabajando para efecto de ir validando la eficacia probatoria del testimonio, los 3 puntos que les dije, cómo quiere decir las cosas, cómo puede decirlas, y hay que tener mucho cuidado a fin de saber si lo que está escrito a nivel de entrevista son palabras textuales o no del evaluado o de la persona entrevistada, a fin de saber realmente si hay una sugestión sobre el hecho. Eh, ¿Ya cambió la imagen? Ya. Sí, maestro. Bien. Aquí está graficado de manera general todos los aspectos que tengo que considerar cuando voy a trabajar un testimonio en cuanto al hecho de percepción. En el orden psíquico, ojo, entendamos eso. La percepción o sensopercepción involucra 2 cuestiones. Una, sensorial, a través de los sentidos que se capta la sensación, y otra cosa, la interpretación. Decía Aristóteles, no hay nada en la mente que no previamente haya entrado por los sentidos, ¿sí? Pero el primer requisito lo pongo mental, siguiendo primero pienso, luego existo, ¿sí? Siguiendo a Descartes. Lo siguiente, ¿qué es lo que tengo que considerar al momento de evaluar pericialmente si se corrobora o no lo que se manifiesta por determinado testigo? Primero, el aspecto a valorar son 4: sanidad mental, capacidad racional para comunicarse por parte del testigo, el estado emocional de ese testigo, tanto durante los hechos como durante el momento en que está rindiendo el testimonio, así como la atención prestada por su parte. ¿Cuál es el objetivo a probar? En cuanto a la sanidad mental, es la conciencia, es decir, la capacidad de comprender derivado de el conocimiento que se tenga vía entendimiento de los hechos y la voluntad que quiera para poder expresar lo que manifieste sobre los mismos. La capacidad racional, ¿qué implica? La capacidad que deriva de poderse expresar de forma entendible y comprensible hacia terceras personas, acorde a la edad, instrucción o postura epistémica. ¿A qué me refiero con postura epistémica? Sea, grosso modo, el marco teórico del cual va a emitir el significado de lo que sensopercibió. ¿Sí? El estado emocional alude al ánimo interpretativo y ahí tengo que saber previamente el agrado, el aburrimiento, miedo, ilusión, ansiedad o serenidad que haya tenido al momento de captar sensorialmente y codificar la información. La atención prestada versa sobre la concentración prestada. Esa concentración, y debemos de recabar información al respecto, es el conocimiento previo que tenga sobre los hechos que se percibió, así como el interés que genera. Ojo, muchas veces porque se conoce un evento se puede describir de forma correcta, pero precisamente por la monotonía puede pasar inadvertido determinadas circunstancias. Así que hay que dimensionar el conocimiento previo, ¿sí?
el interés que genera por lo llamativo y hay que justificar por qué le llamó la atención, ¿sí? A fin de justificar por qué puede referir determinadas circunstancias o aspectos sobre el evento. La percepción ahora desde el punto sensorial, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa trabajar? A fin de recabar información vía testimonial al respecto, son 3 cuestiones: sanidad orgánica, capacidad sensorial del órgano a través del cual se capta y las condiciones del suceso concretamente en que aconteció el evento que se percibió. ¿Qué es lo que me interesa en cuanto a la sanidad orgánica? Si hay o no alguna enfermedad que genere una disminución o una incapacitación para poder sensopercibir. ¿Quedó? ¿Estamos? Es muy importante, por ejemplo, a Elizabeth le estoy viendo que usa lentes. ¿Qué pasa si no usa lentes? ¿Cuál sería la reducción en cuanto a su capacidad visual para poder mirar y no tan solo ver? ¿Sí? La capacidad sensorial acorde al desarrollo o estado del nivel físico. Hay personas que tienen una agudeza visual o auditiva increíble, que puede distinguir sonidos. ¿Quedó? O imágenes o aspectos concretos. Las condiciones del suceso que aluden a la codificación, siempre es muy importante saber cómo ocurrió, el tiempo y el lugar en que ocurrió. Siguiendo con el aspecto sensorial, cuestiones a tener en cuenta es el aspecto de alteración del recuerdo, consciente o inconscientemente, por motivo de sugestión. Aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a la autosugestión y la heterosugestión. ¿Por qué motivo? ¿Y por qué es importante saber ello? Porque una persona, recordemos, no reproduce, sino reconstruye el recuerdo que dice haber sensopercibido. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que saber con quién se ha entrevistado, qué fue lo que se comentó, qué es lo que ha pensado sobre el hecho. Recordemos que autosugestión es cuando la persona reflexiona sobre lo que captó. ¿Sí? Aquí el detalle es por qué motivo reflexionó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que motivó el cambio de, diríamos, contenido de su deposado? La heterosugestión siempre implica sugerir por parte de un tercero. Hay veces que esa sugestión se hace de forma inconsciente, sin ánimo de ofender. A manera de ejemplo, no es lo mismo preguntar qué tan alto era la persona a preguntar cuánto medía la persona. ¿Por qué? Porque ya estoy generando que tu parámetro mental parta de que alguien es alto. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. También en cuestión de ilusión, hay que ver si hubo o no por parte del testigo algún elemento que alteró el estímulo real, que generó un engaño en ese sentido y por lo tanto le está generando una percepción deformada de la realidad, ¿sí? Por las condiciones en que sucedió el evento. Una persona, y lo pueden ver mucho en fotografías del Face, cuando quieren resaltar, por ejemplo, sus cualidades de zona pectoral, se toman la imagen o la fotografía de arriba hacia abajo para ampliar. Quieren resaltar parte de sus piernas o zona de glúteos, flexiona una pierna para resaltar. O sea, hay que tener mucho cuidado en cuanto al engaño por cuestiones de ilusión. La imaginación del deponente que posibilita crear fantasía. Ahí hay falta de correspondencia con la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el asunto que les dije del menor? ¿Cómo sabe que fue el miembro viril lo que penetró? ¿Cómo lo puede determinar? ¿Sí? Sobre todo que se hizo una detención prácticamente de manera flagrante, a los 15 minutos ya estaba detenida la persona y se hace la búsqueda de indicios de restos de líquido seminal, ¿sí? En el imputado y la víctima, de inmediato. No pasaron más de una hora, ¿sí? Y no se encuentra nada. O producto de la imaginación, una persona que refiere, veo que mi tutor se está masturbando frente de mí, cuando los dos estamos sentados y en la mesa no tiene más de 1 metro, y ella estaba haciendo prácticas de, ahora sí, actividad laboral, perdón, escolar, al momento que se da cuenta. Y la otra persona dice, ¿cómo que me estaba masturbando? Es falso. Me estaba sobando mi dedo que me lastimé. Será importante saber si esa afirmación, esa imputación es producto de una ilusión por cuestión de imaginación del deponente, o bien entramos que ese aspecto también de la alteración del estímulo real
por una anomalía psíquica del deponente. Generalmente ese punto es por padecer enfermedad mental, paranoia, esquizofrenia, y hay una distorsión de la sensación percibida. Entonces, puntos, la reitero, ahorita de manera general, introductor. Las alucinaciones es otro punto que debemos de trabajar para recabar información que me dé fiabilidad del testimonio. ¿Qué es lo que necesito saber? Si al momento en que se captó la sensación, había o no una alteración orgánica, por fiebre, ebriedad, drogas, ¿sí? Por cuestiones de superstición, por creencias religiosas, por miedos y ansiedad derivada de estados permanentes. Aquí viene lo que les interesaría, o lo que les sería más práctico. ¿Qué son los puntos que tengo que considerar para validar a través de la psicología del testimonio y la criminalística el aspecto de codificación? Factores de percepción. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Cuáles son las condiciones idóneas físicas y psíquicas para sensopercibir el suceso? ¿Cuáles fueron las condiciones de percepción del suceso? ¿De qué depende el que pueda fiablemente sensopercibirse físicamente el suceso en las condiciones que se refiere en que se captó? A manera de ejemplo, en el asunto que le estoy diciendo, que habla de una distancia de 30 metros y que puede reconocer a la persona, donde refirió tales características de media afiliación, y cuando tiene a la vista la fotografía, 3 meses después del hecho, lo identifica, es esa persona. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo comprobar si realmente mi cliente realmente pudo haber sido identificado por la testigo? Es decir, el objeto en el caso concreto es realmente la persona que dice ser testigo, es testigo por haber podido sensopercibir las características de media afiliación que refiere. Esas características de media afiliación se corresponden realmente con las del, ahora sí, del imputado que fue identificado. ¿Cómo podríamos trabajar precisamente ese punto? Sería a través de acercamientos o imágenes de reproducción por video para ver hasta qué distancia realmente es sensopercibido una persona y que se puede distinguir. Y ojo, un punto importante en cuanto a de qué depende el que pueda fiablemente percibirse una persona en cuanto a su identificación. Hay pruebas que permiten justificar que a más de 100 metros de distancia tú puedes reconocer a una persona, es decir, la puedes identificar. Pero ojo, dije reconocer a una persona, que genera la identificación de la misma. El punto es por qué lo puede reconocer. Partamos o se debe partir por parte del perito en criminalística de la comprensión que el proceso de identificación implica determinar características que individualizan la identidad y que permiten su reconocimiento. Se reconoce aquello que ya se conoce y por lo tanto se debe como pauta para justificar información testimonial válida que me permita determinar la veracidad o si se corrobora con base a evidencia indiciaria y criminalística lo que dice la víctima que lo puede identificar, que concretamente si previamente ya lo había conocido, previamente determinar a qué alude cuáles son esas características fisonómicas que identifica, por qué refiere que tiene tales características cualitativas, ¿sí? Por eso lo reitero, es muy importante, ¿sí?, tener presente todos esos aspectos. ¿Qué conocimientos tenía previamente sobre lo percibido? Es lo que les dije. Puedo reconocer lo que ya conozco, ¿sí? ¿Qué implicación emocional produjo el suceso acorde a su naturaleza y características como hecho violento o neutro? A manera de ejemplo, quiero saber si al momento del hecho que te están asaltando con un arma de fuego, ¿qué era lo que veías? ¿Hacia dónde dirigías tu vista? Para poder determinar la fiabilidad que pueda reconocer la media afiliación del sujeto que portaba esa arma que te estaba apuntando, con base a las características del evento, que nos pueden dar pauta de poder determinar la credibilidad, es decir, la posibilidad o realmente la veracidad, ¿sí?, de lo que se está afirmando. Otros factores de codificación. ¿Cuál es la edad que tiene y cómo influye la misma para comprender y expresar fiablemente lo percibido? ¿Cuál es el estado psicosomático que tenía al sensopercibirse el hecho? Es decir, bajo qué condiciones médicas o de salud se encontraba la persona al momento de hacerlo. ¿Qué expectativas y estereotipos, así como sesgos cognitivos, le influyen al interpretar lo percibido? Eso, por ejemplo, también es aplicable no solamente a las personas, los testigos, sino también a los peritos, la producción de sesgos de confirmación, etc. ¿Qué efecto cognitivo le produjo el suceso y se produce por evocarse el suceso, así como la manera en que influye en su recuerdo? Es decir, en cuanto a la cantidad de información, no. Aquí, por ejemplo, es fundamental
saber qué es lo que tiene presente, qué es lo que se mantiene en esencia en cuanto al recuerdo, qué es viable que desaparezca, ¿sí? Generalmente se dice que las características cualitativas mantienen mayor grado de precisión que los aspectos cuantitativos. Por eso cuando se cuestionan sobre cuestiones de orden temporal, ¿sí?, o de distancias, es impreciso, ¿sí? Pero no obstante lo anterior, cuando se recaba información de que dice fue tal distancia, en el caso concreto, que les dije a 30 metros lo vio, hicimos la prueba pericial en criminalística, ¿y qué creen? A 27 metros estaba. Cuando ella dice, mide 1,80, mi cliente mide 1,75. El punto es saber si esas características fisonómicas son suficientes para emitir opinión concluyente en cuanto a la identificación o el reconocimiento de la persona. ¿Estamos? También se debe trabajar para efectos de condiciones de codificación si existe un interés para mentir o es mitómano la persona. Ahora, entramos a la memoria en cuanto al plano intelectual o orgánico. Aquí son los aspectos que les indiqué de la calidad del recuerdo con base a su manera en que se almacena y se recupera la información. ¿Qué es lo que me interesa? Saber tiempo transcurrido, capacidad y tipo de memoria, memorabilidad del evento, porque todos esos aspectos me van a poder determinar si es viable o no, que pueda aludir de forma fiable, no tan solo creíble, sino veraz, sobre las características del suceso. ¿Estamos? ¿Sí? En el plano de vocación, como les dije hace rato, hay que saber la capacidad comunicativa que tiene la persona evaluada, ¿sí? ¿Qué léxico conoce y entiende? ¿Sí? ¿Cómo puede decir las personas, acorde a sus capacidades personales o de edad o instrucción que tiene? ¿Cómo quiere decirlo? Es decir, qué postura tiene y qué sesgos lo puede involucrar. ¿Quién literalmente lo expresa? ¿Sí? Por eso es importante cuando se recaba vía ampliación la entrevista de la víctima o de los testigos, ¿sí?, a fin de precisar y aclarar determinados sucesos, que se nos indique si son palabras textuales o no, lo que consta en su entrevista, ¿sí? ¿Qué y cómo se comunica? Aquí hay que saber, ¿sí?, qué fue lo que le preguntó y cómo le preguntó, tanto en lenguaje verbal y no verbal, el entrevistador a la persona que se está entrevistando. ¿Sí? Esos puntos son los fundamentales, son los factores de conservación, de recuperación del recuerdo, que tengo que dar respuesta al momento de considerar la validación o no de su credibilidad y veracidad. ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Qué tiempo transcurre de la percepción del hecho al momento en que se toma su narrativa y cómo influye el recuerdo original de los hechos percibidos? Es decir, cómo ha ido cambiando, cuántas veces lo ha recordado y qué se ha recordado y cómo influye en el recuerdo. Por eso es importante preguntar, con relación a esos hechos, ¿había escuchado con autoridad sobre los mismos que alguien refiriera a lo mismo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí? Para saber si hubo una heterosugestión, ¿sí? ¿En qué forma se ha percibido, se ha procedido a entrevistar o interrogar sobre los hechos en cuanto a su conformación y para fines de identificación y cómo influye en el contenido del testimonio? Aquí hay que saber, por ejemplo, preguntarle cómo se llevó a cabo la rueda de detenidos o de presos, ¿sí? ¿Qué indicaciones le dieron? Si percibió en ese momento, cuando se le puso a la vista, esas características de las personas a detalle y de quienes estaban presentes. Por último, se ha pedido restaurar el contexto del hecho desde diversas perspectivas. Ese punto, compañeros, es muy importante que se tengan en cuenta. Siempre para ir validando y parte de la premisa de entrevistas de tipo cognitivo, que nos da, sin interferir, generando sugestión, que nos dé diferentes posturas de lo que pudo haber visto el sujeto estando en otro lugar diverso a donde él se encontraba previamente. Si lo puede recordar en diferente orden, no se le está sugestionando, solamente se le está pidiendo que se ponga desde otra perspectiva. Para ello debe partir de la premisa de que conoce el lugar y es una de las razones por las cuales puede identificar el lugar y lo que percibió. ¿Sí? Elizabeth, ¿me haces favor solamente para irlas por el tiempo que se ha pasado en demasía? Si Mande. le haces su lectura, por favor, de los antecedentes. Ojo, aquí solamente es cómo se debe planear una entrevista, ¿sí? O una preparación con base a parámetros de la psicología del testimonio y la criminalística del testimonio. Sí, dale tu lectura, por favor. Claro, antecedentes generales. El hecho es derecho. Hecho ontológico, axiológico, investigado.
¿Cuál es el hecho delictivo procesal imputado? Naturaleza, circunstancias. ¿Qué datos permiten el comprobarlo? Hecho psíquico, hecho psicofísico jurídico relevante. ¿Qué información en registro de investigación hay para probarlo? ¿A qué personas se les involucra con los hechos? ¿Qué relación tiene el entrevistado interrogado con el hecho? Continúa. Ya directo sobre Antecedentes. el, ya directo sobre el Sí, testigo. Ajá. el testigo, cuando mencionó el delito por primera vez y a quién, ¿fue un relato espontáneo o respuesta a pregunta específica? ¿Cuánto tiempo después del supuesto evento relató los hechos? ¿El testigo ha sido constante en su relato o lo ha modificado desde la primera vez que lo relató y qué ha cambiado de lo que ha referido? Los cambios al relato se pueden relacionar con eventos específicos, por ejemplo, entrevistas, información post-suceso. ¿Qué En debemos cuanto a sobre factores del testigo, factores del testigo? ¿Quién es y de acuerdo a ello, qué es capaz de conocer sobre un hecho y cómo lo puede entender el mundo? ¿Qué sabemos sobre su género, edad, educación y cultura? Expectativas, estereotipos, evaluación de la capacidad para poder testificar por comprender el hecho. ¿Cuál es su capacidad verbal y cognitiva? ¿Cuál es su capacidad de memoria para recordar? ¿Qué conocimiento previo tenía con respecto del hecho delictivo en general en cuanto a su naturaleza, atención e interés? ¿Existe antecedente de consumo de drogas u otra situación que pudiera alterar su estado mental? Estado psicosomático. ¿Tiene discapacidad o patología intelectual o interés espurio? Calidad a sus recuerdos autobiográficos. ¿Existe recuerdo autobiográfico de contrastada realidad utilizable para evaluar el hecho sobre el que se declara? ¿Hay indicios de problemas emocionales o conductas que podrían haber distorsionado su declaración? ¿Qué grado de implicación, directo, indirecto, tiene con el hecho? ¿Tiene conocimiento previo que pudiera interferir con su declaración? ¿Preparación para la declaración? ¿Conocimiento de las declaraciones previas, propias o de terceras personas? Es viable esperar inexactitudes por circunstancia situacional, estrés, paso del tiempo, evento repetitivo o déficit cognitivo, capacidad verbal limitada. factores Factores del suceso. del suceso, contexto situacional, condiciones senso-percepción. Se valoran las condiciones perceptivas visuales, auditivas del hecho, visibilidad, audibilidad, distancia, iluminación, ruido. ¿Qué pudo tener el testigo? Sensopercepción, posibilidad de captar y comprender. Ahí permíteme ¿Cuán- tantito. Permíteme. Pongan mucha atención, compañeros. En este punto, en cuanto a los factores del suceso, que son aspectos, diríamos, periféricos que determinan la exactitud de la declaración, muchas veces, para fines periciales, no se trabaja porque, veamos, en el caso que les dije, el testigo no es objeto de prueba. ¿Qué es lo que me interesa a fin de decirle al juzgador que no es fiable su testimonio? Ponerlo de forma genérica. ¿A qué me refiero con ello? De forma genérica. ¿A qué distancia es perceptible una persona? Bajo tales condiciones de luz, bajo las mejores condiciones de visibilidad, bajo las mejores condiciones de sanidad visual. ¿Sí me explico? ¿Para efecto de qué? Contrastarlo. Eso bajo las mejores condiciones solamente se logra percibir esto. ¿Cómo le vas a dar crédito a alguien que no conocía al sujeto y que refiere tal media afiliación? ¿Estamos? Es un punto muy importante que hay que considerar. No tan solo trabaja sobre la persona, sino de manera genérica, cuáles son las mejores condiciones, ¿sí? O bajo las mejores condiciones se puede percibir.
a efecto de evidenciar precisamente insuficiencia probatoria. ¿Quedó? Continúa, por favor, Elizabeth. Claro. ¿Cuánto duró aproximadamente en realidad el evento sobre el que se atestigua y qué tiempo se le percibió por el testigo? Sensopercepción, posibilidad de captar y comprender por tiempo y duración. Ahí ¿Cuáles quédate. Hay a manera de ejemplo. Una persona menor que va cargando una niña, un niño que va cargando a una niña de brazos, refiere que puede identificar, porque vio a 1,5 metros, a las personas que iban a bordo de una moto, la cual atropella a sus familiares, provocando la muerte a algunos de ellos. Y lo puede reconocer. Y con base a huellas de frenado, estamos hablando que hay huellas de frenado de más de 35 metros, la huella de frenado. ¿Realmente lo puede reconocer? ¿Cuánto tiempo tuvo a la vista realmente a la persona al momento? Porque él refiere, lo vi cuando pasó frente a mí. Ahí fue donde me di cuenta quién iba manejando. En el caso concreto, mi cliente dice, yo era el que iba atrás, la moto es mía, pero yo iba atrás, el conductor fue el que falleció. Y si hay huellas en la moto es porque es mía, pero no porque iba manejando. Y en el caso concreto, médicamente, para fines periciales criminalísticos, nos dice lesiones tanto en el difunto, ahora sí que iba a bordo de la moto, como el imputado, el dueño de la moto, son compatibles con personas de conductor o de acompañante. Aquí vean, para que vean la importancia o la trascendencia de determinar temporalidad, pero no en lo que, con base a lo que dice el testigo, sino con base a lo que realmente se puede sensopercibir acorde a los datos materiales de la velocidad a la que circula. ¿Estamos? Continúa, por favor. Claro. ¿Cuáles fueron las características específicas de realización del hecho delictivo? Implicación emocional, hecho violento o neutro. Recuerda y por qué quién estuvo presente y o involucrado de forma previa, durante y posterior en el hecho atestiguado. Factores del suceso, contexto situacional, condiciones de sensopercepción del testigo. El hecho atestiguado fue un evento único, reiterado, que se encontraba el testigo haciendo previo al momento de acontecer el hecho percibido. ¿Cuál fue la atención que puso a los hechos delictivos? ¿Tenía el testigo experiencia y conocimientos previos con hechos similares al evento en cuestión? ¿Hubo alguna cosa especialmente llamativa en los hechos o de sus autores que le llamara la atención o que debía hacerlo? ¿Qué detalles recuerda del evento por estar fuera del contexto o por qué generara peligro? Focalización en arma. Factores del sistema. Aquí, cuando hablo de factores del sistema, es todo el proceso que se genera ya para fines procesales de cómo se recaba la información. ¿Sí? Continúa, por favor. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el suceso hasta que el testigo relata los hechos? ¿Cuándo cuenta los hechos el testigo por primera vez? ¿A quién y en qué ocasión? ¿Cuántas veces el testigo ha tenido que contar lo sucedido? ¿A cuántas personas le ha referido sobre los hechos? ¿Qué tipo de formatos de recuperación se han utilizado y qué características tienen? Narrativos o interrogativos. Las preguntas que se le han formulado al testigo han sido abiertas o cerradas. Factores del sistema. ¿Cómo se recabó la declaración? ¿Cuál es la relación entre las personas que le han preguntado y el testigo? ¿Qué se puede advertir? ¿Se puede advertir algún perjuicio respecto de los hechos sobre los que da noticia o de sus intervinientes? ¿Qué información se manejaba por el testigo sobre el hecho previo al momento en que se registrara? Único, plural. ¿Qué información posterior al hecho? ¿Y qué medio la ha recibido, directa, indirectamente, referente a los hechos investigados? Eso es lo que les indiqué, de que se debe de interrogar al testigo si ha escuchado hablar sobre el evento o si ha visto imágenes sobre el evento.
Todo ello, ¿por qué? Porque, reitero, se genera una heterosugestión. Continuamos con los factores del sistema, por favor. Sí, los testimonios que existen en el expediente han sido obtenidos mediante técnicas forenses válidas y fiables en psicología y criminalística. ¿Tiene información de que haya habido alguna posibilidad de influencias sugestivas sobre el testigo? ¿Existen elementos que pudieran haber contaminado la prueba testifical? Y en su caso, ¿cuáles son? Ok, sobre esos tópicos me interesaría resaltar sobre todo que siempre toda la prueba pericial, para efecto de determinar su eficacia probatoria, se debe de cuestionar aspectos de validez y de fiabilidad. Cuando aludo validez de la prueba pericial, me refiero a que realmente la prueba pericial mida o estudie lo que dice estudiar o medir, es decir, idoneidad con base a campo de estudio en la materia, ¿sí? Y fiabilidad, que también mide lo que dice medir, y ahí es donde debo de empezar a trabajar o cuestionar los aspectos de, diríamos, falsos positivos, falsos negativos, grados de error, en pocas palabras, de la prueba. Y con eso terminamos. No sé si tenga a bien el doctor Aboites a generar espacio para preguntas, si es que tienen. Si no, de mi parte sería todo. Adelante, compañeros, si tuvieran alguna duda, pueden abrir su micrófono para que el maestro nos haga favor de atenderla. Te escucho, Raúl. Maestro, buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias, la verdad, por tanto conocimiento que ha desplegado. Es demasiado, demasiado con tan solo un criterio o una palabra. Creo que sacamos muchísimas cosas. Pero de antemano, gracias. Mire, recurrentemente se habla del colapso del sistema de procuración de justicia y por ende de la impartición de justicia en materia penal. Usted inicia, no sé, una carpeta de investigación, la fiscalía, dependiendo su estado y la situación en la que se encuentre, puede negarse, prorrogarlo, librar barridamente en 4 o 5 años la prescripción. Pero finalmente usted aterriza en la audiencia inicial. Vamos a pensar. Nos vamos a la intermedia y a como está de colapsado el sistema, llegamos a la etapa de juicio. Ya llevamos 7 años. Cuando usted nos habla, en este caso, de los factores de conservación y recuperación del recuerdo, ¿usted ahí qué recomienda? Porque obviamente el testigo de hace 8 años, quizás ahora ya tenga 18, ¿no? Cuando fue violentado a los 10. O quizás el evento ocurrió hace 8 años, pero pues las gentes, por ejemplo, un senecto o alguien de mayor edad, ¿cómo llega en este caso? ¿Usted qué recomienda ahí o qué es lo que usted hace en este caso en juicio? Gracias, maestro, la verdad, muchísimas gracias. No, al contrario. Mira, te doy contestación. Si fuera asesor jurídico, trabajaría sobre prueba anticipada, ¿sí? Pero generalmente soy defensor y sé de antemano, y lo tengo bien presente, que el hecho de que la persona del testigo refiera prácticamente lo que dijo en su entrevista, sé de antemano que no es razonable que se le reste eficacia probatoria por ese hecho. ¿Por qué motivo? Porque a mí lo que me interesa es realmente el apego, la veracidad de esos hechos y la credibilidad de los hechos al momento en que lo narra por primera vez. Por eso una de las pautas que indiqué es con quién se ha entrevistado, qué es lo que ha escuchado. ¿Quedó claro? Y el punto es precisamente justificar previo a que emita entrevista. También tengo que trabajar sobre los puntos que les indiqué sobre la memorabilidad del hecho. Hay gente que recuerda determinados sucesos porque son trascendentales para su vida. Las circunstancias accidentales, no esenciales, generalmente se pierden, pero la esencia se mantiene. El punto es saber que realmente ese conocimiento sobre ese hecho, es decir, la huella de memoria, ¿sí? La huella psíquica, sea real a lo que él interpretó y otorgó como significado al momento de captarlo. Eso es lo que más me interesa, ¿sí? De aquí, quiero ponerte esta imagen porque es muy importante, precisamente,
porque me evidencia el avance. El primer punto, toda la primera línea, habla de la codificación del recuerdo. Si te das cuenta, esa imagen fue modificada por su servidor, pero parte de Manzanera, de González, si mal no recuerdo, está en el libro. Yo puse circunstancias de sensopercepción, porque ellos como psicólogos hablan solamente de percepción, pero yo como estoy involucrado mucho en el ámbito criminalístico, hablo de sensopercepción, porque como les dije, no hay nada en la mente que previamente no haya entrado por los sentidos. Por eso trabajo sobre el aspecto de sensopercepción al momento de generarse el evento. Si te acuerdas, te puse la presentación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, ¿sí? Que las tengo que considerar, dejando a un lado los aspectos del testigo, su capacidad visual o auditivo que haya, a través del cual haya captado. Por eso reitero, a mí lo que me interesa es la primera información que da y considerar el tiempo que me dio del momento del hecho al momento en que emite su declaración. Por eso son varias interrogantes. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿A quién le dijiste? ¿Cómo se lo dijiste? ¿O qué te dijeron? Para poder saber si es o hubo o no una autosugestión o una heterosugestión. Es lo que me interesa recabarme, amigo. ¿Sí? Generalmente yo en lo personal, cuando tengo tiempo, durante la etapa de investigación, hago entrevista a las personas que fueron ya previamente recabadas su entrevista. ¿Quedó? Precisamente para pulir. Todas que no tuve acceso al momento que la rindió posteriormente. Por eso cuestiono sobre si son sus palabras. Recuerden el aspecto de evocación. La evocación es la manera en que uno expresa el recuerdo sensopercibido o que se dice que se sensopercibió. ¿Quedó? Y digo que se dice, ¿por qué? Porque la credibilidad que nos da solamente la psicología nos da una posibilidad de ser. Hemos visto a lo largo de las sesiones que hemos tenido que todos los aspectos que se consideran para validar la credibilidad del testimonio, todos son, diríamos, se pueden reproducir por cualquier persona y aparentar la credibilidad del testimonio, si lo conoce, cómo opera el hecho, ¿sale? Pero es lo que haría. Muchísimas Sígueme, gracias, maestro. De verdad, gracias. te escucho, Alfredo. Sí, gracias. Felicitarlo, maestro. Buenas tardes a todos. Maestro, cuando habla de sensopercepción, pensemos que un hecho sucedió hace 3 años y en este sistema, a pesar de que supuestamente es rápido, expedito, sin embargo, sabemos que en la práctica suele pasar incluso hasta años de investigación. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan años más la integración, más de aquí a que se hace la audiencia de juicio? ¿Cuál es la percepción para un juzgador en un momento dado, perdón, a que haga esta pregunta, sobre hechos que acontecieron 3, 4 años para atrás? Se supone que a nivel cronológico de nuestra vida, que vamos creciendo, debemos de tener lo más presente lo que sucedió o a medida que va pasando los tiempos, va recordando menos, porque ahorita mientras estaba usted platicando, yo me imaginaba en mi niñez, no hechos de familia, de recuerdos, de cosas de esas, y de repente creemos que acomodamos cosas. Es decir, yo jugaba con un carrito, pero yo trato a lo mejor de poner algo de mi cosecha, algo que no sucedió. Esto suele suceder también en la psicología del testimonio respecto a un menor, a un adulto, incluso hasta nosotros mismos, de que tratemos de forzar ciertas cosas. Es decir, al paso del tiempo, ¿debe de recordarse con más o debe recordarse menos al paso del tiempo? Esa es la primera. Y la segunda, maestro, cuando usted habla de precisamente el lugar, tiempo y modo de cómo sucedieron las cosas, ¿qué sucede también, por ejemplo, para los adultos, en el sentido de que cuando hay animadversión del testigo, usted habló de violencia familiar, y suele ser, al menos a mí me ha tocado mucho, de que cuando hay odio entre las parejas y cuando ya entramos a los pleitos entre los menores que le llaman alineaciones parentales o otras figuras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede
cuando al estar declarando en su testimonio o produciendo el testimonio, ¿qué sucede cuando constantemente me parece que tienen actitudes medias violentas, retóricas, como diciendo, denostando? Esto me llama la atención porque en muchas filminas que usted presentó aquí, ¿qué porcentaje tiene para restarle valor probatorio? Porque pareciese que cuando incidieras en una de las tantas que usted puso, pues estaríamos que falta fiabilidad, no hay congruencia, no sé, cosas de esas. No sé si tenga alguna Mm, opinión que me pueda ok. ilustrar a los compañeros y a mí en lo personal. Gracias. Primer punto, mi amigo. Partan, y por eso hice la distinción entre credibilidad y veracidad del testimonio. Lo creíble es aquello que es posible porque ordinariamente es lo que sucede. ¿Ok? La veracidad del testimonio implica probabilidad de ser. Es que está corroborado. No es tan solo el dicho, sino tiene elementos que lo corroboran en los términos que dije. Bajo esa premisa, yo lo que te diría son los hechos lo que deben de dar la credibilidad y veracidad del hecho. Por eso indica prueba testimonial y te pongo el rubro. La veracidad del testimonio resulta de la constatación del hecho en materia de la narración. El problema que tenemos son en los asuntos de, diríamos, ocultación, agresiones sexuales o violencia familiar. En ese sentido, lo que se hace es trabajar a través de la prueba circunstancial indiciaria. ¿Okay? Recuerda que ninguna prueba por sí sola satisface todos los requisitos que requiere un tipo penal para su actualización. ¿Sí? Y son diferentes aspectos. Es como algo similar a lo que te dije. Vas a dejar libre a una persona porque la persona, la víctima, niña, no pudo precisar bien el lugar de los hechos, en dónde estaba ubicado, porque no supo específicamente, ¿sí?, la hora del evento. Por eso te dije que hay que entender el significado del hecho sobre lo que se narra a nivel de testimonio como un hecho interpretado culturalmente, acorde a sus posibilidades de la persona para darse a entender. Hay una tesis que dice que el testimonio de un niño, niña o adolescente son solamente parámetros mínimos que debemos de considerar durante la etapa de investigación para corroborar. A manera de ejemplo, tú dices que no estabas ahí, ¿usas teléfono? Sí, para saber tu ubicación, a dónde te ubica. ¿Estamos? Para que no nos dejen en estado de indefensión, etcétera. Y no es que haya un revertimiento de la carga de la prueba. Es obligación del Ministerio Público recabar en ese sentido. Lo otro que te reitero es tema en cuanto a suficiencia probatoria. Cuando hay suficiencia de información que sea capaz de nulificar la presunción de inocencia como estándar de prueba, que vaya a generar una duda razonable. Aquí el punto, mi estimado amigo, es que la presunción de inocencia no se requiere, tal como se ha sostenido, que se acredite. Acreditar es dar fe, hacer constatar materialmente. Existe una presunción juris tantum, que mientras no sea desvirtuada, su posibilidad de ser basta y sobra para que se mantenga. Lo malo es que muchos juzgadores no lo consideran así. A manera de ejemplo, para darme a entender por qué tu problema es la determinación de suficiencia de prueba para efecto de nulificar la presunción de inocencia como estándar. El hecho ocurrió bajo determinadas circunstancias en modo, tiempo y lugar. Argumento defensa. Yo me encontraba en otro estado y por lo tanto no pude cometer el hecho porque nadie puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Ok. ¿Qué es lo que debe de hacer el MP? Yo ya te acredité porque dicen los testigos que te vieron, etcétera, aquí. Pero tú estás vertiendo un elemento que tiende a desvirtuar la tipicidad, que es propiamente la conducta. Tú estás diciendo no cometí la conducta de acción que se me imputa porque no estaba aquí en el lugar de los hechos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que debe de hacer el MP para nulificar esa presunción de inocencia? Debe de investigar. ¿A través de qué medios viajas? Ah, no me lo quieres decir. Pues checo. ¿Qué? Investigué aeropuerto, investigué camiones, investigué si tenías o no un vehículo particular a través del cual te fueras al lugar donde refieres. Por eso es que la presunción de inocencia no se debe probar, pero cuando hay indicios suficientes que tiendan a eliminar
la posibilidad de ser de ese argumento de inocencia, ¿sí? Es que la debes de comprobar, pero solamente en ese supuesto. Por eso te digo, el último punto depende totalmente de aspectos de suficiencia de prueba. Fíjate, mi amigo, aquí está el de es jurisprudencia, prueba testimonial de la víctima de violencia familiar. Su valoración debe ser conforme a la perspectiva de género y ello conlleva, por lo tanto, también en delitos sexuales. Todas esas tesis, si ustedes los buscan, y es algo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el contenido de la prueba testimonial en el proceso penal, atributos que le dan fiabilidad. Habla de que la veracidad es sinónimo de verdad, cuando no es así. La veracidad es corroboración de congruencia por elementos materiales que, adminiculados, dan credibilidad a tu dicho, pero es tangible. Y creo que sí me di a entender, mi amigo. Completamente, ya ejemplificado así, asimilo un poquito más el concepto y gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta que haya por parte de, ahora sí, el representante del doctor David? Creo que son todas. Ok, bueno, pues de nuestra parte agradecerle, maestro, por esta exposición que acaba de realizar, los compañeros que nos acompañan hasta el momento, y pues extenderle una constancia que le hará llegar el doctor David a la brevedad. De igual forma, pues aprovechar el tiempo para invitarlos a los compañeros a un taller que estamos por lanzar junto con el maestro Gonzalo Bustillo. Posteriormente les estaremos informando, por eso les solicitábamos a través de chat o que nos envíen un mensaje en WhatsApp para poderlos agregar y que estén informados de este taller. Ok, pues sería todo. María Guadalupe levantó, Jesús está queriendo hacer uso de la voz. Estamos aplaudiendo. Así es, Perdón. Es están aplauso virtual, solicitando como ya no su... estamos en clase física, estas manitas, aplauso virtual. Ok, bien. Les agradezco su atención y cualquier duda estoy para servirles. ¿Sí? Y estar Excelente noche, comunicando. Es mucha compañeros. información que se debe de aterrizar punto por punto, pero es para que tenga una perspectiva general. Espero que haya sido de utilidad y agrado. Que sí. Claro que Muchas sí. gracias, buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Buenas Muchas noches. gracias, bro. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Felicidades. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Ah.